Bienvenido a mi presentación de video tutorial de hoy. Antes que todo me presento. Mi nombre es Jorge Gómez, alumno de cuarto año de Ingeniería en Informática con mención en Desarrollo de Sistemas de AIEP. El módulo a tratar es Arquitectura en Software. Nosotros nos vamos a tratar en específico la arquitectura de flujo de datos. Ok, para empezar realizaremos una introducción del concepto general. ¿Qué es la arquitectura en software? Bueno, la arquitectura en software es el diseño arquitectónico que representa la estructura de los datos de un sistema y a su vez los componentes de programa que se requieren para construir un sistema eficiente y de calidad. Por ejemplo, para poder diseñar una arquitectura requerimos de tres cosas fundamentales para su desarrollo. Primero es tener la claridad de los requerimientos del cliente, ya que esto es fundamental al momento de pensar en un software de calidad y que satisfaga las necesidades de nuestro cliente y de forma eficiente, obviamente. Lo segundo es tener la claridad de los casos de usos en el sistema en términos generales, lo que nos ayudará a una visión de cuál será la participación de cada actor en el sistema de software. Y tercero, es tener claro los atributos de calidad que necesitamos para satisfacer las necesidades del cliente, con un alto grado de eficiencia. Tenemos que recordar que entregar lo que el cliente quiere le dará una percepción de un trabajo realizado con calidad y a su vez obtendremos una buena evaluación del cliente. Bien, como introducción podemos además agregar que la arquitectura de software es una representación que permite, entre otras cosas, analizar la efectividad del diseño para que el sistema sea que se está trabajando. Considerar las alternativas arquitectónicas a fin de seleccionar la más adecuada. Reducir los riesgos asociados a la construcción de software. Esto quiere decir que es más simple tomar decisiones antes de empezar una construcción que después que ya se está desarrollando. Como ejemplo, podemos decir que esto es como empezar a construir una casa y darse cuenta de que el diseño no era el adecuado a las condiciones de terreno o a los materiales utilizados, como vemos en la imagen que tenemos a la derecha, lo que implica que los costos asociados a rehacer este proyecto son mucho mayores a las que se hubieran considerado si se hubieran hecho los cambios o si se hubiera analizado de forma correcta. Tipos de arquitectura en software. Existen diferentes tipos de arquitectura de las cuales el ingeniero de software elige de acuerdo a la que satisface más las necesidades que quiere cubrir. Tenemos por ejemplo los siguientes tipos de arquitectura, como por ejemplo arquitectura centrada en datos. Principalmente esta arquitectura es para sistemas grandes que deben tener acceso a información en tiempo real y la data debe estar centralizada para todos los sistemas que convergen en él. La arquitectura en capas, generalmente la vista del front está separada de la regla de negocio y la base de datos. Podemos encontrar de 2 a n capas en realidad. La arquitectura cliente-servidor, una de las más antiguas arquitecturas, donde básicamente el cliente consume a Internet uno o varios servicios. Bien, tenemos la arquitectura modelo vista controlador, ya que es otro tipo de arquitectura también bastante conocida, arquitectura de microservicios, arquitectura de flujo de datos, la cual vamos a comenzar a analizar más adelante a continuación. Y también tenemos otro tipo de arquitectura, pero estas son como las más importantes. Como definición, podemos decir que esta arquitectura se aplica cuando los datos de entrada van a transformarse en datos de salida a través de una serie de componentes computacionales o filtros, que entenderemos un poco más adelante. Un patrón o tubo y filtro tiene un conjunto de componentes llamados filtros conectados por tubos que transmiten datos de un componente al siguiente. Cada filtro trabaja en forma independiente de aquellos componentes que se localizan arriba o abajo del flujo. ¿Qué quiere decir? Que acá podemos ver que los tubos, que son esas líneas con flecha, y los filtros son independientes como módulos y no tienen relación entre sí con el siguiente. Bien, se diseña para esperar una entrada de datos de cierta forma y produce datos de salida del filtro siguiente en una forma especificada.
Sin embargo, el filtro no requiere ningún tipo de conocimiento de los trabajos que realizan los filtros vecinos, que es lo que comentábamos anteriormente. Si el flujo de datos degenera en una sola línea de transformaciones, se denomina lote secuencial. Esta estructura acepta el lote de datos y luego aplica una serie de componentes secuenciales llamados filtros para transformarlos en datos de salida. Bien, como característica podemos decir que los filtros deben ser entidades independientes, también que no deben compartir estados con otros filtros. Además, los filtros no conocen la entidad de sus filtros de entrada ni de salida. Pueden restringir qué debe aparecer en las entradas o garantizar que saldrá por sus salidas. Las correcciones de la salida de una red de tubería y filtro no dependen en general del orden en el cual los filtros realizan el procesamiento incremental. Señalamos que las tuberías restringen la topología de una secuencia lineal. Además, las tuberías son limitadas, por ende restringen la cantidad de datos que pueden recibir sobre una tubería. Un filtro procesa todos sus datos de entrada como una entidad simple. Diseño de la arquitectura, vamos a hablar de las ventajas. A continuación, vamos a señalar algunas ventajas más relevantes de la arquitectura de filtro de datos, como por ejemplo, permite comprender el comportamiento de entrada y o salida de un sistema, como la composición del comportamiento de los filtros individuales. Soportan la reutilización, facilita el mantenimiento y crecimiento ya que son módulos independientes, por lo cual una mantención en un filtro no altera a otros. Permite realizar un análisis de rendimiento. Se le puede realizar un soporte de ejecución concurrente. Siguiendo con este punto, vamos ahora a las desventajas. Como desventaja, podemos señalar que frecuentemente tienden a una organización de procesamiento batch. No son buenos para aplicaciones interactivas al ser lineales y con poca interacción con el usuario. Pueden complicarse al tener que mantener dos flujos separados pero relacionados. Puede ser necesario agregar a los filtros conversión de datos de entrada y salida, pérdida de performance e incremento de complejidad de los filtros. Bien, a continuación vamos con un ejemplo. Vamos a hablar acerca de una máquina rotadora y cómo sería su flujo de entrada de datos y salida pasando por los correspondientes filtros. Empezamos con un usuario, ya sea un deportista o alguien que acude al gimnasio y que quiere utilizar una máquina rotadora. El usuario ingresa unos datos para poder hacer funcionar esta máquina, como por ejemplo el tiempo que va a correr, la velocidad, que puede ser lenta, trote, rápida, muy rápida, y la inclinación si quiere correr en un ángulo de ascenso. Estos datos entran al sistema de filtros y tuberías, son procesados como datos de entrada. Por ejemplo, tenemos acá en el ejemplo, vemos que tenemos distintos tipos de filtros. Tenemos el filtro A, el filtro B, el filtro C y el filtro D. Cada uno de estos filtros es un procesamiento distinto a los datos que ingresaron y que van a convertirse en datos de salida. Los datos que vemos en pantalla de la máquina son, por ejemplo, el tiempo total que se corrió en la máquina, la distancia que se recorrió, las calorías quemadas o consumidas y el ritmo cardíaco. Acá claramente no se hizo ninguna interacción por parte del cliente en el inicio del proceso para el ingreso de los datos de entrada necesarios para comenzar a trabajar en la máquina. Podemos concluir que este tipo de arquitectura está orientada a una interacción inicial por parte del usuario. Por ejemplo, una lavadora requiere unos datos de entrada, así como una rotadora para iniciar, pero durante el proceso ya no interviene el usuario, sino que hasta el final que tiene la información ya procesada. Se ve que además este tipo de arquitectura es principalmente para máquinas y que permite una mantención modular, ya que sus filtros son independientes y no son necesarios entre sí para funcionar. Sin embargo, un quiebre en uno de estos filtros nos puede provocar que la información de salida no sea la correcta. Finalmente, se dejan las referencias bibliográficas relevantes para la ejecución de este video tutorial. Bien, tenemos una serie de blogs donde se sacó la información
y también utilizamos una bibliografía sugerida en clases. Bien, junto con los textos y apuntes también que vimos durante la clase de arquitectura en software. Muchas gracias por su atención. Un saludo. Adiós.